Eh, Tenemos un país que tristemente presenta un cuadro patético en cuanto a problemas reales, porque si los magistrados se eligen o no se eligen, pues claro, la Constitución es importante, es la base jurídica, la columna vertebral de nuestras leyes. Que si la CICIG hizo o si la CICIG no hizo, bueno, pues, pero ya es historia, es agua que pasó bajo el puente. Pero lo que es real hoy, aquí y ahora, es que Guatemala tiene el primer lugar de desnutrición infantil en América Latina. Ese es un problema real que está latiendo en el corazón de nuestros compatriotas. Así los magistrados se pasan 5 meses, pues 2 meses, pues se violó la Constitución. Es importante y es indignante, pero es más indignante que los niños mueran de hambre. Es más indignante que los ríos estén totalmente contaminados. Es indignante que no tengamos una cantidad de leyes que están siendo descritas en la Constitución Política de la República y que no funcionen. Doctor, usted sacó una especialidad en salud pública, en Israel me parece. Dígame, oiga, ¿qué hacemos? Los niños están literalmente muriendo de hambre. Y aquí los medios de comunicación se ocupan que si hubo o no hubo derrumbe en el libramiento de Chimaltenango, que si hubo o no hubo inundación en Misco, que si hay comisión o no hubo comisión. Son cosas importantes, pero lo urgente es eso. ¿Qué opina? Creo yo que es al revés. Los otros son cosas de coyuntura y son urgentes, pero llaman la atención. Estas otras son problemas importantes, primordiales. Lo más importante que hay que tratar es el desarrollo humano de los guatemaltecos. Para eso se crea el Estado de Guatemala. ¿Cuál sería el objetivo de un Estado? Si la Constitución dice perseguir el bien común. Ok. Un Estado debe de medirse en la medida, debería de calificarse en la medida que otorgue un desarrollo integral a sus habitantes, un bien común. Los primeros 2 artículos de la Constitución, muy líricos, muy bonitos, Pero muy aterrizados. Pero también expresan la voluntad que tuvimos los constituyentes al constituir el Estado de Guatemala en 1985. La intención que debía tener. La intención. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Y luego es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muy bien, hablamos de desarrollo integral de la persona. Esto quiere decir que no debían haber 48% de niños con desnutrición crónica. Esto quiere decir que tienen un déficit de talla para su edad. Son más chaparritos de lo que debían. Son niños que deberían de medir 1 metro y están midiendo 88 centímetros. Quiere decir que no están alcanzando su potencial. Eso impacta también su desarrollo cognitivo, ¿verdad? Eso impacta también su desarrollo cognitivo, porque esta desnutrición crónica, naturalmente, si los huesitos y sus músculos y sus órganos no se desarrollan, eso quiere decir que también hay un déficit en el desarrollo cerebral. Ahora, pensemos en acciones políticas y politiqueras que afectan eso. Muy bien, ¿qué necesitamos? Un desarrollo integral del país, de la sociedad, vivir en paz. Empecemos por ahí. El que haya trabajo, el que haya libertad, el que haya respeto al derecho a la vida, el que los guatemaltecos guardemos una conducta fraternal entre nosotros. El Estado debe de garantizar y proteger la vida humana desde su concepción y la integridad y seguridad de la persona. Pero le voy a poner unos ejemplos donde el mismo Estado actúa a través de sus instituciones, actúa contra el desarrollo integral de la persona. Hace 12, 15 años
se aprobó la ley de adopciones. La ley de adopciones suspendió la adopción notarial y creó un ente. Las adopciones pasaron de 3,000 a 200 al año. De 3,000 al año a 200 al año. O sea, 2,800 niños anualmente desde hace 15 años se quedaron con familias que no los querían, madres que no los querían y que los hubieran dado en adopción, de acuerdo a las estadísticas anteriores, pero se creó un ente burocrático que dificultó el proceso de adopciones y por lo tanto ahora tenemos 35,000 niños que tal vez hoy están desnutridos, pero que pudieron haberse ido con familias que los querían y que querían darles desarrollo integral de la persona. Eso es un caso. Estoy poniendo un caso, ¿por qué? Por seguir eso. Luego, en los últimos meses, la Corte de últimos 3 años, la Corte de Constitucionalidad ha cerrado proyectos mineros. San Rafael Las Flores perdió 2,800 empleos directos. Es una comunidad pequeña en Santa Rosa. 2,800 empleos directos. 10,000 empleos indirectos. Y ese pueblo ahora es un pueblo fantasma, comparado con lo que fue. ¿Qué hacemos? Empujamos a la gente. Hace apenas... La empujamos hacia Estados Unidos. La empujamos hacia afuera. A México, a Estados Unidos, a donde puedan. Y luego, ¿qué más? Acaban de cerrar la mina del Estor, otros 2,500 empleos perdidos. Entonces, tenemos que tomar medidas, aprovechar nuestros recursos, lograr el desarrollo, lograr seguridad jurídica. ¿Cuánta gente no puede pedir un préstamo para iniciar un negocio porque no tiene título de propiedad? Lograr la seguridad jurídica. ¿Y cómo se logra la seguridad jurídica? Miremos el artículo, los artículos del 66 al 70. Esta es una deuda de las 8 legislaturas que han habido desde 1985. El artículo comunidades indígenas. Se habla de protección a grupos étnicos en un artículo, protección a las tierras y cooperativas agrícolas indígenas, tierras para comunidades indígenas, traslación de trabajadores y su protección. Y el artículo 70 de la Constitución ordena, y estamos hablando de las 8 legislaturas hasta esta, una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección. Esa ley espera para siempre. Hoy hablaba usted de la ciudad colapsada, nos contaba usted que viene de la costa, entró y vio el colapso, y sin embargo aquí hay otra ley ordenada por la Constitución, una ley para constituir el Distrito Central, que es la ciudad de Guatemala y los municipios aledaños, para trabajar en problemas de drenajes, comunicación, tratamiento de agua, impedir que se destruya totalmente el lago de Amatitlán. Imagínense cuántas toneladas de basura llegaron hoy al lago de Amatitlán con estas lluvias. Comunicación, sistemas de transporte masivo. Entonces, luego, ordenamiento territorial, que la gente ya no viva a orilla de un barranco que con la primera lluvia se va a deslavar y van a haber tragedias. Entonces, tenemos un marco jurídico que nos ordena tomar acciones como Estado, en este caso al Congreso, y sin embargo, estas leyes no salen. La ley de protección a tierras. Otro problema tenemos también que incide en la desnutrición, las enfermedades infectocontagiosas asociadas a la desnutrición porque bajan las defensas. Tenemos el problema de que no existe un eficiente sistema de salud, pero también tenemos el problema de que somos un país poco productivo, tenemos un pésimo sistema de carreteras, pero nadie dice, bueno, cobremos peaje.
tenemos un tramo de carretera. Hubo un tramo de carretera por el cual usted pasó hoy, donde no hay un bache y donde el drenaje es eficiente. ¿Cuál fue? Pues el donde está funcionando el peaje, ¿no? Exactamente. ¿Y quién maneja eso? La iniciativa privada. Entonces, si ya sabemos que funciona, utilicemos Pero lo la que idea, funciona. la idea no es privatizar los servicios, ¿Y por qué sino no? hacerlos eficientes. ¿Y por qué no? Porque no se puede privatizar todas las carreteras del país. Por supuesto que sí. Es una idea que podría generar un gran conflicto social. Yo creo que ¿Y el por Estado qué? tiene que ser eficiente para tratar de enfrentar Porque esas situaciones. si funciona, ¿por qué va a generar un gran conflicto social? Que la gente tiene que pagar peaje de Guatemala, desde Palín a Escuintla, ¿va? De Escuintla a Mazatenango, de Mazatenango a Xela, de Mazatenango a Coatepeque. Entonces eso se vuelve incosteable. No, el asunto es el siguiente. El asunto es que si se otorgan los derechos de vía y se otorga una alternativa en la cual no se pague peaje, entonces el que quiere ir rápido y el que quiere transportar sus productos y el agricultor que viene de Salcajá para la capital o que va para El Salvador y que está exportando sus productos, sus verduras, sus hortalizas, Tiene una vía rápida. tiene una vía rápida que no le arruine el carro, que no le reviente llantas, que no le rompa aros. Entonces tenemos una vía rápida. Tenemos que ser audaces. Miremos los ejemplos que nos da el mundo. Precisamente. Muy bien, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, los tigres asiáticos. En 40 años esos países que eran más pobres que Guatemala en 1960, en el año 2000 eran 5 veces más ricos que Guatemala, todos ellos. El día de hoy Singapur tiene un ingreso per cápita 10 veces mayor que el de Guatemala, una sociedad estrictamente regimentada y que aprovechó al máximo su posición geográfica, pero también aprovechó las ventajas que le ofrece un sistema de libre empresa. En Panamá, recientemente estuve por allá, me impresionó mucho el hecho de que tienen 2 autopistas que son corredores que descongestionan las rutas de la ciudad, pero son de peaje. Lo que está pasando con VAS, por ejemplo, acá. VAS es privada, construida en terreno privado con fondos privados. Yo quisiera ver una red completa de VAS en Guatemala. ¿Y por qué? Porque esta es privada, construida en terreno privado por la iniciativa privada. A ver si se derrumbó hoy con las lluvias. No. Está funcionando perfectamente bien. Entonces, si ya sabemos qué es lo que funciona. Es más, Singapur tiene un excelente sistema de prestaciones sociales. En Singapur no hay un niño desnutrido. Singapur, es que aquí tenemos que generar, para poder generar impuestos, para poder tener miles de centros de salud, miles de Hay puestos que de tener salud, los recursos. y tenemos que tener cientos de hospitales, pero Bueno, para eso hay que tener los recursos. Ahora, fíjese, doctor, que yo estoy de acuerdo con usted. Yo he compartido siempre con su merced el tema del pragmatismo político. Hay que hacer lo que funciona. Pero el pragmatismo político, la posibilidad de hacer lo que funciona en una sociedad disfuncional donde tenemos una epidemia de amparos, donde tenemos una sociedad dividida, donde cualquiera que quiera levantar la cabecita se la vuelan porque es una sociedad de cangrejos. Es complicado. Veamos temas legislativos, ley de aguas, ley antimonopolios. ¿Cuántas leyes llevan durmiendo el sueño de los injustos? Ya 34 años. Exactamente. Es que eso es lo que vemos. Y entonces aterrizamos con otro tema que me gustaría que platicáramos en un próximo programa, que es el tema de llevar a las autoridades correctas para que hagan lo correcto. Yo estoy de acuerdo, hay que hacerlo práctico. Bueno, si las
carreteras con peajes son funcionables y dan un buen servicio, pues busquemos una alternativa para que éstas sean accesibles a la población y que se pueda dar el servicio. ¿Por qué? Porque de otra manera no vamos a tener productividad. Si no hay productividad, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay para generar programas sociales que le den una posibilidad de nutrición a los niños. Si no hay desarrollo, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay padres que puedan alimentar bien a sus hijos. Es una cadena. Pero siento yo, doctor, no sé si estaré un poquito pecando de soñador, que el origen de esas medidas pragmáticas y eficientes radica en llevar autoridades pragmáticas, eficientes y realistas al poder. Y ahí es donde quiero llevarlo a usted al siguiente tema, que para terminar el programa es, considerando que el doctor Giammattei llega al poder con solo 16 diputados, que lleva un desgaste encima de 4 o 5 meses de exposición, ¿vamos a tener gobernabilidad el próximo gobierno, doctor? Creo que el doctor Giammattei merece el beneficio de la duda. Es una persona que tiene vasta experiencia en su trabajo gubernamental. Sabe cómo funciona ese elefante y si es sabio podrá llevarlo adelante. Tiene 16 diputados de 160. Esto quiere decir que solo él y su partido no puede. Tiene que dialogar, tiene que platicar y tiene que impulsar aquellos, porque acuérdense que él, aún así, él tiene el veto presidencial, que solo se lo pueden revertir con 2/3 de los votos de los diputados. Entonces, lo que él puede hacer es impulsar iniciativas de otros partidos y de su propio partido con apoyo de otros partidos para resolver algunos de estos problemas. Ya existen los mecanismos, por ejemplo, para trabajar la red de autopistas. Ya existen los mecanismos, ya existe una ley de alianzas público-privadas que permite que esto funcione. Pero digamos, en el caso de las autopistas, por decir pero algo. le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente emplea Puerto Quetzal? Miles de personas. Ahora imagínense que haya otro Puerto Quetzal en Champerico. Interesantísimo. A través de una alianza público-privada. ¿Cuánta gente se va a emplear en una región deprimida del país, que es Champerico? Entonces estamos hablando de miles de empleos, empleos decentes, empleos con todas las prestaciones, empleos con bono 14, con aguinaldo y con cobertura de seguridad social. Entonces, la seguridad social es un nivel arriba de los servicios públicos de salud. Creo yo que si el doctor Giammattei, el señor presidente electo, logra establecer una red de alianzas parlamentarias y empujar iniciativas que permitan realmente el desarrollo y logra abstraerse de la pugna ideológica que nos tiene acabados. En este país, esa pugna ideológica empezó en 1949. En 1949 inició la pugna ideológica y no hemos salido de ella. Como parte de esa pugna ideológica tuvimos gobiernos revolucionarios, luego tuvimos gobiernos contrarrevolucionarios y luego tuvimos guerra civil. Y entonces la guerra terminó en papel en 1996, pero todos estos amparos y todos estos, incluso los abusos de CICIG, todo esto fue guiado ideológicamente. Y lo que necesitamos los guatemaltecos es sentarnos con la persona que nos diga: yo estoy en una posición ideológicamente contraria. Perfecto, respeto tu postura y respeto la manera en que piensas. Sin embargo, tenemos objetivos en común. ¿Y cuáles son esos objetivos en común? Lograr el desarrollo integral. Sí, pero a mí no me gusta la parte donde habla la Constitución de libertad de empresa. Es lo mejor y lo comprobado. Pero, y el otro dirá, es que a mí no me gusta que el IC sea unitario.
y que sea un monopolio. Entonces todos tenemos que aprender a vivir. El ICS es parte de la justicia social. El ICS ayuda. Entonces lo que tenemos que hacer es que llegue el ICS a más personas. Ahorita hacerlo más eficiente. Hacerlo más eficiente y que llegue a más personas. Y buscar los métodos para hacerlo más eficiente. Yo recuerdo un mentor nuestro, el licenciado Jorge Carpio Nicol, Claro. de quien nos recordamos con mucho cariño para estas fechas. Claro. Me recuerdo de él que me decía, mira, y yo era muy joven en esa época, y me decía él, y él me decía, me lo mencionaba, mira, ya que estás trabajando el articulado del ICS con el doctor González Quesada y el licenciado Maldonado Aguirre, yo recuerdo que el ICS daba una ayuda para aquellas madres que iban a tener a sus bebés afuera del sistema del Seguro Social. Entonces el ICS daba una ayuda financiera para poder pagar un médico privado. O sea, sí existen maneras de mejorar la atención del ICS, que es muy deficiente. Le dan cita a uno cuando se les da la gana y después todavía. Y hay un meme que circula por ahí de una calavera que se murió esperando su próxima cita en el ICS. Pero lo que tenemos que hacer es hacer más eficientes todos estos Pero yo sistemas. creo que de alguna manera, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sí ha mejorado, ha ampliado sus cosas, su oferta de servicio, pero es una situación complicada por todo el bagaje de burocracia que lleva ahí. Bueno, mi querido doctor, hemos hablado de bastantes cosas, muchos temas interesantes, y yo quiero agradecerle a usted Siempre. su presencia el día de hoy, Siempre un uno de los gusto. invitados aquí recurrentes en el programa de Conexión GT. A ustedes, amigos televidentes, los dejamos con varias reflexiones, como por ejemplo el tema del ser pragmático, de utilizar para el gobierno lo que realmente funciona, de no descartar por una visión ideológica lo que ha sido comprobado como éxito en otros lados, de no asumir posiciones antagónicas y cerradas contra una persona o contra una acción únicamente porque pertenece a una visión política diferente. Los dejo con esta reflexión del líder político chino Deng Xiaoping, quien dijo una vez: no me importa de qué color es el gato, siempre y cuando cace ratones. Ojalá que el próximo gobierno tenga una visión pragmática y que haga lo mejor para el país. Muchas gracias, doctor García Cabeza. Muchas gracias, amigos televidentes, a todas las personas que nos escuchan en la 106.1 de la Red Noticias, acá, a las personas que nos ven en el canal 40 de cable o en el 95 satelital. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Yo soy Richard Shaw, el anfitrión de la noche, y los espero mañana a las 8 de la noche, acá en RCN. Buenas noches.